Muy buenos días, hermanos. Es un gozo tener la oportunidad de predicar en medio de ustedes. Algunos de los pastores estaba bromeando que iba a ser como una especie de culto unido, Lagos Liberia, ¿verdad? Por la visita también de otros hermanos que están por acá y otros que recientemente se han trasladado. Vamos a orar, pidiendo la bendición del Señor. Gracias, nuestro buen Señor, porque nos tienes en este que es tu día, anticipando el momento en que tú nos hablarás. Yo ruego que tu Espíritu Santo me auxilie para hacerlo como conviene, en demostración de poder, no para la gloria del hombre, sino para la gloria tuya y la proclamación de Cristo como el único y suficiente Salvador. Y también pido por los que me escucharán, para que esos oídos sean abiertos, aquellos que están muertos vengan a la vida, y aquellos a los que nos has dado vida, sea nuestra fe fortalecida, aumentada. Esto lo pedimos, confiando en la obra mediadora del único que tú has dado, ese único nombre en el que podemos ser salvos, nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo los invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 14. Marcos, capítulo 9, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Tenemos ante nosotros el relato de este muchacho endemoniado. Ahora, este milagro lo podemos catalogar como uno de los más de 30 milagros que nos registra la Escritura. También tenemos sus versiones en Mateo 17 y Lucas 9. Yo les voy a pedir que brevemente vayamos a Mateo capítulo 17 para tener información adicional de este caso. Mateo 17, 14 es donde se empieza a narrar. Aquí podemos notar en las Biblias que tienen subtítulos, ¿verdad? Que aquí se le ha llamado muchacho lunático, ¿verdad? En lugar de muchacho endemoniado, como lo tenemos en Marcos capítulo 9. En particular quiero leer
a partir del versículo 18 que dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces vemos que hubo una respuesta más amplia a los discípulos para entender por qué no pudieron sacar a este demonio en particular. Realmente nosotros necesitamos los 3 pasajes para armar el cuadro completo, pero vamos a tener como base a Marcos 9, porque de los 3 pasajes es el más amplio. Ahora, esto llama la atención porque Marcos es el evangelio más corto de los 4 evangelios, y de los 3 evangelios que llamamos evangelios sinópticos, es decir, diferentes versiones que concurren, ¿verdad?, diferentes ópticas de una misma narrativa, tenemos nosotros que él dedica 16 versículos a este incidente. Marcos presta mucha atención a lo que está sucediendo y nos informa a nosotros que los discípulos no pudieron expulsar este demonio y que las multitudes empezaron a increpar a los discípulos. Y en medio de todo esto tenemos a un padre angustiado que quiere que su hijo sea sano, porque desde su niñez padecía. Como hemos visto, la pregunta de los apóstoles demuestra algo de sorpresa. Es decir, ellos esperaban poder expulsarlo. Entonces, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Como vemos, el Señor les ha dicho que se requería algo previamente, ser hombres de oración y ayuno. Nosotros no tenemos mandatos explícitos de Jesús de cada cuánto tenemos que ayunar, pero es claro que Jesús también esperaba que los suyos ayunaran. ¿Cuándo ayunéis? Y particularmente para el ejercicio de lo que Él nos llama, se requiere la oración y el ayuno. Pero además les dice a los discípulos que fue por causa de su poca fe. Y esa es la expresión con la que quiero iniciar la introducción al pasaje. Porque no pareciera que los discípulos hubieran tenido poca fe. O sea, ellos esperaban expulsar el demonio. La sorpresa fue que no pudieron. Entonces, poca fe, ¿en qué sentido? Parece que ellos tenían mucha fe en sí mismos, pero poca fe en el Señor que los había comisionado. Porque en el momento que las cosas se empezaron a complicar, ni uno de los apóstoles pudieron sacarlo. ¿Estaban los 12 presentes o solo 9 de ellos? No sabemos con certeza, y ya ahorita veremos por qué estoy mencionando esto, porque si fue el caso que estaban los 12, al menos 3 de ellos venían de ser testigos de un acto impresionante, como vamos a ver más adelante, que Jesús se había transfigurado. Entonces Jesús dice, por su poca fe no pudieron, porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este monte, muévete de aquí y se moverá. Ahora este versículo y esta expresión quizás les sea muy familiar a varios que estén aquí. Para tener fe como un grano de mostaza. Hay hasta cantos que he escuchado con eso, ¿verdad? Tú le dirías a la montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Bueno, no voy a entrar en las versiones que he escuchado, pero sí la cantan. Esa montaña se va a mover si tuvieres fe como un grano de mostaza. También recuerdo de infancia, ¿verdad? Que por la gracia del Señor, cuando mi mamá nos empezó a llevar a la iglesia, pues obviamente cierto de este lenguaje también uno lo empezó a conocer. Ahora, de pequeño yo lo entendía obviamente de una manera muy literal. O sea, si yo tuviera fe como un grano de mostaza, yo pudiera mover un monte. Y pensando de esta manera, me vi en una ocasión, en una conversación muy extraña. Fue hace tantos años que ya no recuerdo cómo llegué a meterme en semejante conversación, pero yo le estaba diciendo a una niña, bueno, es que el Señor dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a una montaña que se mueva y se moverá. O este poste de luz, había un poste de luz donde estábamos hablando. Si yo le digo a este poste de luz que se mueva, se va a mover. Qué entendimiento, ¿verdad? No sé en qué terminó el asunto, porque obviamente, si yo hubiera sido retado, bueno, demuéstremelo,
Yo me hubiera visto entonces como estos discípulos haciendo el papel. ¿Sí? ¿Qué pasó? No es que si usted le va a decir a ese poste que se mueva, se va a mover. Y tendría entonces a personas increpándome, como estaba ocurriendo aquí. Nos dice el versículo 14 que los escribas disputaban con ellos. ¿Qué pasó? ¿No son ustedes los discípulos de Cristo? Porque vean las implicaciones de que uno que porta el nombre del Señor fracase ante los ojos de los hombres. ¿Fue este fiasco debido a los discípulos? O más bien, que es lo más seguro, conociendo cómo eran los escribas y los fariseos, una oportunidad para atacar al que ellos decían era su maestro. ¿Dónde está el poder del Señor? ¿Dónde está aquel que ya antes ha expulsado demonios? Ustedes que dicen ser sus seguidores. Sí, tal parece que los discípulos se metieron en un lío enorme porque ellos tuvieron poca fe. Olvidaron en quién habían creído y quién era que los capacitaba para la obra que los había comisionado. Y en cambio estaban teniendo su mirada puesta en sí mismos. También es claro que la multitud tenía su mirada puesta en las personas equivocadas, porque ellos no tenían que ver tanto a los discípulos, sino al Señor de estos discípulos. Y mientras esas dos cosas están pasando, hay que acordarnos de que hay un pobre hombre que está esperando compasión. Hay un hombre que está esperando que alguien se compadezca de su hijo endemoniado. ¿Qué es lo que pasa entonces? Hermanos, yo esta mañana sencillamente quiero exponer este pasaje viendo dos aspectos. Lo que sucede cuando nuestra fe no está en el Cristo glorioso y lo que sucede cuando la fe está en el Cristo glorioso, como lo presentan las Escrituras. Cuando la fe no está en el Cristo glorioso, esto es lo que tenemos: caos, disputas, falta de compasión. Pero cuando lo menciono, retrocedamos un poco para no asumir que todos estamos en la misma página. ¿Qué es primeramente tener fe? Porque hay muchas nociones de fe que andan siempre circulando entre nosotros. Las personas a veces usan la fe como si se tratara de una esperanza, que es algo más bien incierto. O sea, hablan hasta de tener fe en que mi equipo gane el campeonato, pero usted no sabe si eso va a pasar. O sea, es como, más bien como una esperanza, como una especie de anhelo. Fe en un remedio casero, ¿verdad? No, yo espero que esto me haga bien. O sea, pero usted no lo sabe realmente. Pero está poniendo sus esperanzas en eso. También es común ver la fe como si fuera una virtud inherente del hombre, ¿verdad? Algunos podrían precisamente tomar estas palabras de Jesús al hombre que al que cree todo le es posible. Sí, muchos, ¿verdad? Usan esa frase, pero fuera del contexto en que Cristo las utilizó, ¿verdad? Cree que lo vas a lograr, ten fe en ti mismo. O no perdamos la fe en la humanidad. Pero como dando a entender que todos tenemos fe. Por eso les digo, dependiendo cómo definamos la fe, es cierto. Todos los hombres tienen fe, es decir, algún tipo de esperanza o confianza en algo. Pero la fe bíblica, como la Escritura la presenta en su sentido primario, que es depositar nuestra confianza plena en la persona exclusiva del Señor Jesús, eso es un regalo de gracia de Dios. Eso no es de todos. Y Pablo escribe en esos términos: no es de todos la fe, sino más bien que es por gracia que somos salvos, y esto no es don de nosotros, nos dice el conocido pasaje de Efesios. Esto incluye tanto la gracia de la salvación como la fe que es dada para creer en el Señor Jesucristo. Es un regalo del Señor. Entonces nosotros debemos ver bien que lo que hace falta aquí es que el Dios dé esa gracia para creer en el Señor Jesucristo como tiene que ser creído, única y exclusivamente en Él. Entonces, aquí lo que hay es que claramente los escribas no tienen su fe en el Cristo glorioso. Este hombre no tenía su fe puesta en el Señor Jesucristo al inicio. Este padre, él lo que esperaba era que alguien le ayudara. Y si eran los discípulos, bien. Él no estaba viendo
el cuadro más amplio, de fondo. ¿Quién es el que capacita a estos hombres a hacer estas cosas? En Él es quien Él debe creer, como sucederá más adelante cuando Jesús lo confronte. Hermanos, poner nuestra mirada en los hombres siempre nos va a llevar a la decepción. Es que, de nuevo, lo que se requiere es fe en Jesús. Los hombres nos van a fallar, como los discípulos le fallaron a este pobre padre de familia. No es asociarse con cristianos, aunque los cristianos se asocian entre sí, lo que nos hace cristianos. Nuevamente, lo que nos hace del Señor es ese regalo de la fe para que creamos en Él como único Señor de nuestra vida. No es venir a la iglesia, no es orar y leer la Biblia, aunque todo eso debe ocurrir en la vida del creyente. Todo eso pasará, pero solamente como resultado de la fe verdadera en el Señor. Y en segundo lugar, como les decía, es claro que los discípulos no estaban teniendo su fe exclusivamente en el Señor Jesucristo, sino en sus capacidades. Ellos están sorprendidos. ¿Por qué la sorpresa? Bueno, si nosotros retrocedemos un poco, nosotros veremos que el Señor ya los había, en cierta manera, capacitado para expulsar demonios. Vamos un momento al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 9. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora, si ustedes siguen viendo el orden, ¿verdad? Avanzamos en Lucas capítulo 9, veremos que la curación del muchacho endemoniado empieza en el versículo 37. ¿Verdad? Quiere decir que esa autoridad que el Señor les dio fue antes de este evento. Muy bien. Lo mismo ocurre si nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, de nuevo, simplemente para confirmar, porque sabemos que en ocasiones los evangelistas no se preocuparon tanto por la cronología, sino por el orden temático, ¿verdad?, que estaban dando a cada evangelio, pero ocurre lo mismo también en el Evangelio de Mateo. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 5, tenemos lo siguiente. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, la autoridad estaba ahí. Esa capacitación de parte del Señor estaba ahí. Entonces, no cabe duda de que los discípulos ya habían realizado señales como estas. Ellos estaban confiados de que lo podían realizar. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, que en la vida cristiana, muy pronto nosotros pasamos por épocas en que perdemos la mirada de aquel que nos capacita, de aquel de quien sí tiene todo el poder. Y eso es otro aspecto importante que debemos tener de la fe. La fe, hermanos y amigos, no solamente se refiere a ese acto, esa gracia inicial que les hablaba de creer y confiar en el Señor Jesucristo exclusivamente para nuestra salvación, como si es un solo momento en la vida. Creí y en adelante es, juéguesela usted como pueda. No, la vida cristiana es por fe y para fe, de principio a fin. Creemos en el Señor para salvación y nos mantenemos en la vida cristiana por fe. El justo por la fe vivirá. Es una de las declaraciones más conocidas de la Escritura. Vivimos por fe, como viendo al invisible. Y esto lo vemos en esa amonestación que el Señor le dio a los discípulos. Él les dice que este género, ¿verdad?, que este tipo de demonios no sale sino con oración y ayuno. ¿Y qué es esto? Sino una forma de decirles
vivan en sumisión, vivan en humildad, dependiendo de mí constantemente, porque no es un poder que les ha sido dado a ustedes para administrarlos a su placer. No, ustedes tienen que seguir viviendo en dependencia mía, en dependencia de oración, orando como les he enseñado que se debe orar, ayunando como les he enseñado que se debe ayunar. La oración es un acto de dependencia en el Señor. Una vida pobre en oración lo que demuestra es una vida arrogante, una vida que no está confiando en el Señor para presentar sus necesidades, aunque ya son conocidas. Es con frecuencia que traigo este ejemplo, pero es una de las exposiciones que más me ha marcado a lo largo de estos años conociendo la doctrina reformada. Y era como lo decía un predicador, que es lamentable que entre nosotros, que somos los que proclamamos esa soberanía absoluta de Dios, se encuentren cuadros tan pobres de oración. Cuando tenemos un mayor y mejor entendimiento de que precisamente porque Dios es soberano, debemos orarle. O sea, qué confianza da poder saber que le ora a un Dios que controla los cielos y la tierra con la palabra de su poder. Pero parece que nosotros nos vamos al otro extremo. Como Dios es soberano, entonces ¿para qué orar? Y ese nunca es el propósito con el cual la soberanía de Dios es expuesta en las Escrituras, sino todo lo contrario. Y por eso tenemos constantemente oraciones, ¿verdad?, de los siervos del Señor, primeramente invocando a ese Dios que gobierna los cielos y la tierra. Que vienen los enemigos, Dios, ten misericordia. ¿Por qué? Porque sabemos que tienes todo poder y tienes todo derecho de actuar como quieras. Sabemos que por nuestras culpas esto ha venido, pero tú eres un Dios amplio en perdonar. Ese es el tipo de oraciones que tenemos. Obviamente Dios en su sabiduría no nos dejó a nosotros en las Escrituras esas oraciones particulares, ¿verdad?, que los discípulos utilizaron para expulsar a los demonios, porque ya sabemos lo que ocurriría, lo que haríamos con ellas. Pero ellos tenían que orar. Ellos debieron haberse preparado también con antelación, tomando en cuenta esas amonestaciones del Señor, de que pronto vendrían los días en que Él les sería quitado y que entonces sí ayunarían, ¿verdad? Porque hubo un momento en que algunos cuestionaron a los discípulos del Señor porque los discípulos de Juan ayunaban y ellos no. Pero Jesús constantemente les estaba diciendo, vendrá el día en que les voy a ser quitado. Y ellos no estaban entendiendo. Más bien mantenían conversaciones inútiles entre quién iba a ser el mayor de ellos en los cielos y ese tipo de cosas. Pero volviendo para no salirnos del carril, recordemos, tenemos una multitud entonces que tenía sus esperanzas en unos discípulos que no las cumplieron y tenemos unos discípulos que tenían mucha confianza en sus capacidades en vez del Señor. Una multitud que esperaba mucho de los discípulos y unos discípulos que esperaban mucho de sí mismos. Nadie estaba poniendo su mirada verdaderamente en el Señor, quien era que realmente tenía toda potestad sobre los principados de las tinieblas. Habiendo dicho todo esto, el cuadro entonces que nos resulta es un cuadro bastante triste. Unos discípulos que no se explican por qué no pudieron, unos escribas que están reclamando y un padre que sigue esperando que alguien le ayude con su hijo endemoniado. Pero ¿qué cambio se da en este pasaje cuando entra en escena nuestro Señor Jesús? Cuando la fe está en el Cristo glorioso, hermanos, no importa la cantidad de la fe, sino en quién está puesta. La virtud no está en la fe. La fe, como se explica en ocasiones, es un medio, es un conducto. Veámoslo como esa tubería. No hay virtud en la tubería. Es en el Señor Jesucristo. El punto de lo que se nos está narrando acá es que Él está diciendo precisamente a este Padre es, si usted cree en mí, va a ser posible. Porque en Cristo sí es posible. Así sea
escasa. Así sea esta fe imperfecta como este mismo hombre lo reconoce. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. Hay vestigios de duda. Hay restos de incredulidad que debemos seguir mortificando. Pero nuevamente lo que nos salva no es una calidad de la fe, es en quién está puesta. Es el Señor que salva, no la fe en sí misma. ¿Y por qué es así? Bueno, primeramente porque la fe la estamos poniendo en un Cristo que es glorioso, un Cristo exaltado, un Cristo que fue un hombre como nosotros, pero sin pecado. Un hombre sin pecado que sufrió en mano de injustos y a la vez Dios verdadero. Los discípulos testificaron de esta gloria de Jesús en varias ocasiones. Particularmente Juan, en su evangelio, en el prólogo, capítulo 1, versículo 14, nos dice a nosotros que ellos vieron su gloria. Ellos dicen, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y Pedro también testifica de lo mismo. Vimos su gloria. Ellos ya, haciendo un recuento de lo que fue la vida y ministerio de Jesús, ahora pueden decir, ciertamente, Él no fue cualquier hombre. Fue Dios exaltado, fue Dios encarnado. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Bueno, porque era lo que les decía en cuanto a un evento previo que se ha dado. Si nosotros ampliamos, por usar ese término, ¿verdad? Si hacemos el zoom, si nos abarcamos en el Evangelio de Marcos unos versículos más de los que tenemos a partir del versículo 14, veremos que en los tres evangelios, el evento que ocurrió antes de que Jesús expulsara a este muchacho endemoniado fue la transfiguración. Es decir, que tres discípulos tuvieron un privilegio inusual y fue ser testigos de un vistazo de Cristo glorificado. Entonces vamos a leer la narración de ese evento que tenemos a partir del versículo 2. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 2. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. La palabra ahí es la que usamos para metamorfosis. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Adicionalmente, Lucas nos dice que mientras hablaban, estaban hablando precisamente de la muerte y crucifixión de Cristo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Esa es la visión que ellos tuvieron. Por un momento, aparecen Elías y Moisés. Esto ya es por sí solo un anticipo del poder del Señor, ¿verdad? Para traer a la vida a los que han muerto, ¿verdad? Están Elías y Moisés, está Jesús en medio de ellos, pero el centro, ¿verdad? La atención está
es en Cristo. De hecho, por eso la Escritura nos aclara que Pedro ni sabe lo que está diciendo. O sea, hacer 3 enramadas, una para Elías, una para... O sea, disparates. El único que tiene que ser el digno de atención ahí es Cristo. Él es, por eso viene esa voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oí, a Él es quien debemos escuchar, porque Él mismo es la palabra de Dios encarnada, una visión gloriosa. Por eso Elías y Moisés luego salen de escena y solamente queda Jesús. A Él oí. Esta transfiguración de Cristo ha sido capturada por un pintor llamado Rafael. Ese cuadro lo reconozco bien porque, no sé por qué, pero estaba en la casa de mi abuela paterna y era una versión en miniatura, pero yo recordaba muchas veces pasar por ese pasillo donde estaba y claramente se veía, ¿verdad?, esa figura blanca. Ahora, de niño nadie me explicó a mí qué era eso al inicio, ¿verdad? Yo pensaba, ¿será un ángel lo que hay ahí? Pero no, Rafael está ilustrando a Jesús con su vestidura blanca. Están precisamente 2 hombres a la par de él, que son Elías y Moisés. Pero hay algo más que uno lo entiende después de que lee lo que sigue después de la transfiguración. En ese pequeño monte que él dibuja, al bajar, el cuadro se va poniendo cada vez más oscuro y hay una multitud. Y unos están apuntando al muchacho que está padeciendo del demonio. ¡Qué contraste! Por eso les digo que Rafael captura en ese cuadro impresionante que es de 4 metros de largo y casi 3 de ancho, esta escena. Por un lado tenemos a Cristo siendo transfigurado y abajo caos y desorden. Por eso les digo que es todavía más impresionante si realmente, porque Lucas nos dice que esto pasó al día siguiente, si los 12 discípulos estaban ahí, porque al menos 3 de ellos han visto al Cristo transfigurado y tampoco ellos pudieron expulsar al demonio. Quizás con mucha más razón, y aquí sí pido perdón si estoy conjeturando ya en exceso, con mucha más razón fallaron. Momento. Esto es para Pedro, que acaba de ver a Cristo transfigurado. No pudo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nuevamente, estaban perdiendo la mirada de aquel a quien justamente habían visto glorioso. Oh, hermanos, al final no queda nadie con Cristo, ni Elías ni Moisés, no cualesquiera profetas, los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué señales no hizo Elías? Elías, el que se enfrentó contra 400 profetas falsos, que clamó al Señor para que no lloviera y no llovió, que clamó al Señor para que cayera fuego y cayó fuego. Oró nuevamente al Señor y volvió la lluvia. Sí, ese Elías desaparece del cuadro. ¿Y qué decir de Moisés? Utilizado por el Señor para la escritura de los primeros 5 libros, libertador del pueblo, para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Él tampoco se queda ahí, porque ellos no eran el profeta. El profeta es nuestro Señor Jesucristo. Ese era el que Moisés también esperaba. El Señor les va a dar un profeta después de mí. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que no solamente hablaba palabras de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios, el Verbo encarnado. Hermanos, la transfiguración y la curación del muchacho endemoniado, ese cuadro que bellamente capturó Rafael, es una síntesis del Evangelio. ¿Por qué? Porque entonces tenemos a ese Cristo glorioso descendiendo al caos y la oscuridad para tener compasión. Y es lo que nos dicen las Escrituras a nosotros. Que el Hijo de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que voluntariamente tomó forma de siervo para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De la gloria para estar en medio de pecadores. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y se nos resume aquí en este cuadro.
un Cristo glorioso que desciende a este mundo caído, pecadores sin esperanza, hasta que viene nuestro Señor Jesucristo. No hay como Él. Y Él viene a ponerlo en claro cuando nos demuestra no solamente que es un Cristo glorioso, sino que es un Cristo gloriosamente superior a los demonios. Algunos demonios quisieron oponer resistencia al Señor. Hay unos que, por ejemplo, cuando el Señor expulsa a los demonios que estaban en uno de los gadarenos y que se identifica como legión porque eran muchos, llama la atención, ¿verdad? Como, aunque siendo muchos, ellos le piden permiso al Señor. Déjanos ir al hato de cerdos. Pero aquí tenemos algo un poco diferente. Aquí pareciera que este demonio todavía quiere dar algún tipo de oposición, algún tipo de rebelión por la manera en que está tratando a este pobre joven. Vea lo que leemos en el versículo 25 y 26. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. ¿Ven lo que ocurre? Al final el demonio sale, porque no puede oponerse al Señor, pero hay como un último arrebato de rebelión. Tumba al muchacho, lo sacude con violencia, como tratando de intimidar, de dar un último espectáculo de poder. Pero él no pudo. ¿Por qué? Porque el Señor de la gloria, es soberano, como Dios que es. Ahora, algo debe quedar bien claro de lo que hemos leído. Esto que tenemos aquí tiene un origen espiritual. Hay quienes han querido tomar este pasaje para decir que este muchacho era simplemente epiléptico y que no tenía ningún demonio. Pero las escrituras son muy claras. Los evangelistas, cada uno de ellos, nos presenta casos donde se distinguen que le traían a Cristo a los enfermos y a los endemoniados. No todos los enfermos eran enfermos por causa de demonio y no todos los endemoniados padecían síntomas similares. Ellos sabían distinguir eso. Las personas que no sabían lo que al muchacho le ocurría, lo describían como un muchacho lunático, como hemos visto en Mateo 17. Y eso prevalece hasta hoy, y todavía se siguen haciendo pruebas para saber si de alguna manera la luna tiene influencia en nosotros, ¿verdad? Algunos dirán que duermen peor cuando la luna está llena, qué sé yo. Todas esas cosas se siguen midiendo. Entonces, si eso prevalece hasta ahora con el hombre, porque sigue siendo supersticioso por naturaleza, pues con mucha más razón lo tenemos en este cuadro que hemos leído, donde algunas personas atribuían a las fases lunares afectaciones en el comportamiento humano. Cuando uno lee lo que al muchacho le pasa y que le pasa desde niño, pudiera pensarse en que fuera un cuadro epiléptico. Sí, nosotros no podemos negar de que los síntomas y que la enfermedad que estuviera provocando en este pobre joven, si alguien lo viera externamente, fuera catalogado como epilepsia. Pero el Señor reprendió a un demonio, que vemos que claramente atendió a la voz del Señor y que, como les he mostrado, incluso con la orden del Señor, quiso mostrar rebelión. No, hay un origen espiritual. Mateo 4:24 nos dice que la fama del Señor se difundió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. O sea, vemos distintas categorías. El punto es que por más que se haya opuesto, este demonio solamente pudo hacer lo que el Señor le dijo. Yo te ordeno que salgas de él, y salió. Punto. Hermanos y amigos, la fe tiene que estar únicamente en el Cristo glorioso, porque Él es el único que tiene esta palabra poderosa.
para demostrar su autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la creación y sobre la muerte y el pecado mismos. Él es el Cristo soberano. ¿Por qué hemos de poner nuestra confianza en lo que no es Dios? ¿Por qué hemos de poner nuestra confianza en lo que no es este Cristo glorioso de las Escrituras? Estaríamos siendo como estos escribas y como esta multitud que ponen su mirada en cualquier otra cosa para justificar, para discutir, para pelear, para dar siempre una excusa para no creer, cuando el cuadro está bien claro ante nosotros. Es Cristo y solamente Él. ¿Por qué? Porque Cristo es gloriosamente misericordioso. Como les decía, en medio de estas discusiones y riñas, Cristo sí tiene misericordia de este Padre. Él reprende la incredulidad, versículo 19. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, vean nuevamente ese origen espiritual, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Pero aquí Cristo tiene compasión. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Sí, hermanos, aquí no estamos ante esa fe como la del centurión. Cristo, no es necesario que entres a mi casa, solamente di la palabra y serás sano. Esta no es la fe de la mujer que tocó el manto de Jesús, que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. No, si puedes hacer algo, porque tus discípulos fallaron, pero si tú puedes hacer algo, porque he escuchado que algo has hecho, ten misericordia. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amigos en Cristo, esta tiene que ser la súplica que debe caracterizar su vida. Y hermano creyente, esta súplica volverá a su vida con más frecuencia de la que a veces admitimos. Porque el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. No hay persona en la tierra que le vaya a satisfacer a usted todas las dudas que tenga acerca del cristianismo. No hay persona en la tierra que venga a satisfacer todas las inquietudes que usted pueda tener acerca de las Escrituras. Pero para el que cree en Cristo es suficiente. No necesita nada más. No hay ninguno aquí que ya sea salvo por gracia, que le venga a decir a usted, es que a mí ya después de que creí en Cristo, todo se resolvió, en el sentido de que ya entiendo todos los misterios de la Escritura. Nadie puede. Pero lo que necesitamos creer, ya lo creemos. Que hay un Señor de gloria que descendió precisamente a este mundo caído para salvarme a mí de mis pecados. Gloria a Dios. Y no necesito nada más. Sí, conforme pasan los años, más luz se va arrojando, más luz, más claridad, que me permite apreciar mejor a este Cristo glorioso. Pero tenemos que reconocer que hay restos de incredulidad, que a veces hay cosas que le pedimos al Señor que deberíamos arrepentirnos por la manera en que lo pedimos, porque lo pedimos como si en el fondo no esperáramos que suceda. De hecho, eso me recuerda que alguien precisamente hablando del famoso monte que se tenía que mover, a una anécdota de un hermano que decía que hubo una señora que
se acostó habiendo pedido eso al Señor. Que ese monte se moviera. Se acostó y al día siguiente levanta la cortina, ve, yo sabía, el monte estaba ahí. O sea, claramente nunca estuvo esperando nada diferente. De nuevo, no es la aplicación como deberíamos nosotros entender el pasaje. ¿Qué es lo que quiero ilustrar de fondo? Es vestigios de incredulidad. Y si usted quiere mantener esos vestigios de incredulidad para justificar el no ponerse a cuentas con el Señor, entonces usted tendrá que dar cuentas al Señor por haber rechazado al Cristo glorioso. Y para el creyente es reconocer nuestra fe débil que constantemente tiene que estar acudiendo al Señor. Pero nuevamente, si ya tenemos al Señor glorioso, aunque hayan cosas que aún no podemos reconciliar, aunque tenemos que seguirnos arrepintiendo de cosas que no hemos pedido con fe, ¿de qué debemos estar seguros? De que vamos a encontrar misericordia. Porque el Señor la tuvo. Vean cómo Él pidió ayuda a mi incredulidad. Él lo está reconociendo. Yo creo lo que me estás diciendo. Pero me veo aún incrédulo en áreas de mi vida. Y eso no detuvo al Señor para proceder con compasión. Porque nuevamente no es un alto grado de conocimiento, no es una fe grande, es fe en Cristo. Solamente en Él. Crea, suplique al Cristo glorioso que ayude a su incredulidad. Los milagros están en las Escrituras precisamente con ese fin. O sea, a nosotros se nos dejaron, como les decía al inicio, unos más de 30 milagros, pero todos los evangelios coinciden en que el Señor realizó incontables milagros. El punto no es la cantidad de milagros, se nos pudo haber puesto más. Que igualmente quien rehúsa creer va a seguir rechazando al mismo Cristo glorioso. Pero Pedro lo dijo muy claro. Este Jesús Nazareno fue el varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. O sea, lo que ya tenemos es suficiente para que sepamos que Cristo es el único varón aprobado por Dios, que no hay otro a quien tengamos que ver. Y Juan también finaliza su evangelio con palabras muy claras. Yo los invito a que la busquen conmigo. Vamos a Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que ya está es suficiente. De nuevo, no es falta de evidencia, no es falta de más milagros. No es falta de que se nos haya contado más acerca de la vida de Cristo. Lo que está escrito es suficiente para que creamos que en Cristo tenemos salvación, que en Cristo está la vida eterna. De nuevo, usted siente que su fe es débil. No importa, Cristo es fuerte. Siente usted que cree pero que todavía hay dudas. Cristo es la verdad. En Él están todos los tesoros de la sabiduría. Algún día entenderemos. Algún día muchas otras dudas serán aclaradas. Lo que debemos estar seguros es que Cristo es la verdad. Fuera de Él no hay más conocimiento. Debe ser confrontador para nosotros saber de que precisamente muchos de esos milagros que no tenemos escritos, los discípulos sí los vieron. Y debemos preguntarnos, ¿y eso cambió en algo el resultado que nosotros vemos en los evangelios, no? Cuando llegó el momento de la crucifixión, todos lo abandonaron. No es falta de evidencia, es creer a lo que ya tenemos. Crea entonces a lo que aquí se nos ha presentado. El Cristo de la gloria descendió del cielo para morar entre pecadores.
Fue humillado desde su nacimiento hasta su muerte. Muerte en la cruz, muerte horrenda, muerte que muchos solamente recordarán esta semana por películas o por procesiones que verán en la calle, pero sin ninguna implicación en su vida. Pero usted hoy está escuchando para que actúe diferente, para que reconozca que lo que tenemos es más que simplemente el relato de un hombre que sufrió. No, lo que tenemos es un hombre que sufrió por causa de mis pecados, por la causa de mi maldad, pero que vino para salvarme de mis pecados. Usted por la fe se apropia de que ese Cristo que murió en la cruz y esa sangre que fue derramada es suficiente para limpiarle de todo pecado y presentarlo justo y limpio delante de Dios, y que en el día del juicio no tendrá nada que temer. Porque Él resucitó de los muertos con poder, y lo que los discípulos apenas tuvieron como un vistazo ese día en aquel monte, usted y yo lo disfrutaremos por toda la eternidad. Estaremos con el Cristo de la gloria. Por fe contemplo redención, cantábamos. Un día le veremos, un día le contemplaremos. Y podremos cantar todos juntos: mis dudas Él quitó, mi alma se goza en su luz, Cordero Redentor. Alabe al Señor. Sin su misericordia, usted ya cree lo que tiene que creer. Y suplique, siga clamando, porque este Cristo sigue llamando a los pecadores para que vengan a Él. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, y Él tendrá compasión. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos a este Cristo glorioso que venció las tinieblas, que venció a los demonios, que venció la muerte y el pecado. Reconocemos nuestra debilidad, pero que hoy confesemos con sinceridad la suficiencia de Cristo para salvarnos. Que meditemos en esto. Yo te pido, Señor, que consideremos estas palabras y que no transcurra otra semana más donde se nos predica acerca de Cristo y seguimos justificando el no ponernos a cuentas contigo, el no venir humildes y dependientes para clamar por perdón. Que dejemos atrás todo orgullo y vivamos por fe, de ahora en adelante, hasta el día que Cristo regrese. Amén.